¿Cuántas veces terminamos asumiendo más responsabilidades de las que nosotros podemos cumplir? ¿Cuántas veces asumimos cargas que realmente no podemos soportar? ¿Cuántas veces terminamos excediendo nuestras capacidades frente a compromisos que nosotros realmente no podíamos cumplir de la manera en que habíamos asumido? Las expectativas tienen una particularidad. En muchas ocasiones nos puede jugar en contra y nosotros terminamos saboteando nuestra calidad de vida, nuestra realización personal. Voy a contarte a continuación en este video cómo las expectativas te pueden jugar en contra, pero también quiero contarte cómo hacer para que las expectativas te jueguen a favor y puedas salir beneficiado de ellas. Para que conozcas lo que voy a decirte a continuación de este video, no se te olvide seguirme para conocer más información que tengo con otros videos en este canal. Las expectativas básicamente son una anticipación del futuro. Estamos visualizando cómo puede ser ese futuro. Y muchas veces nosotros hacemos eso. Cuando hacemos planes y vamos a alguna actividad de recreación, cuando queremos disfrutar de algo, cuando vamos a ver una película, cuando leemos un libro, tenemos expectativas de qué va a suceder y estamos anticipando el futuro. Hasta ahí vamos bien. Eso es normal. El problema es cuando las expectativas no se compadecen de la realidad. Terminamos idealizando una realidad hasta el punto que terminamos teniendo visiones distorsionadas de la realidad. Básicamente es como si quisiéramos que las leyes de la realidad funcionasen a favor mío, como si ellas fueran a cambiar solamente porque yo tengo una expectativa particular de esa realidad. Lamentablemente, esas leyes de la realidad funcionan independientemente de lo que yo piense de ellas. Van a seguir funcionando de una manera y yo, si quiero que las cosas funcionen a mi favor, pues debo acomodarme a ellas y respetar cómo es que funcionan. Pero a veces tenemos expectativas que van más allá de lo que realmente puede llegar a suceder. Por eso es que se nos hace tan fácil terminar asumiendo compromisos diciendo, sí, yo puedo hacerlo, yo puedo, y vamos a ver que no estamos siendo consecuentes con esa realidad. Y por eso es que muchas veces quedamos mal, las cosas se nos salen de las manos, perdemos el control y lamentablemente terminamos, como dice el lenguaje popular, estrellándonos con una realidad. No nos estamos estrellando con la realidad, simplemente estamos enfrentando unas consecuencias porque no fuimos consecuentes con el respeto de esas leyes que forman parte de la realidad. Así que es muy importante tener en cuenta qué es lo que pasa cuando tenemos expectativas. Una expectativa, como te dije hace rato, es una anticipación del futuro, pero a veces ilusionados distorsionamos lo que podría ser ese futuro en acomodo a los sueños, a las emociones que yo estoy teniendo en ese momento. Nos embarcamos en proyectos de largo aliento, como por ejemplo una relación de pareja, y queremos formar un proyecto de vida en torno a esa relación de pareja y lo miramos a largo plazo y en muchísimas ocasiones para toda la vida. Tenemos una expectativa. A veces terminamos incluso idealizando a la persona con la que vamos a compartir ese proyecto. Pero sucede que cuando nos encontramos con la vida real, nos damos cuenta que había cosas que nosotros no habíamos visto y terminamos desilusionándonos, terminamos desencajados y a veces en el plan de víctima porque culpamos a la persona que está con nosotros porque en diferentes ocasiones lo que hacemos es cargarle de responsabilidades de cosas que nosotros mismos pudimos haber evitado desde antes y todo porque nos dejamos llevar por esa ilusión, por esa maravilla hermosa de lo que va a ser el futuro, basados muchas veces en el criterio de películas románticas que son muy agradables, que es muy interesante poder vivir esas cosas como lo plantea una película, pero una película es eso, una película.
Y sé que puede parecer extraño y vos me podrías decir, pero ¿quién puede basar sus expectativas de futuro emocionales con un proyecto de esa envergadura en una película? Pues eso es más común de lo que parece, y muchas veces las ideas que nosotros tenemos del mundo afectivo, del amor, están basados precisamente en eso, en la ilusión, en el romanticismo, pero lamentablemente sería muy interesante que fuera así, pero no necesariamente es así. Hay otros factores que hay que tener en cuenta, que porque nosotros pasamos por alto terminamos defraudándonos, incómodos, y decimos que la realidad no es como parece, que la vida es muy diferente, que la vida no es así y que la vida es muy dura. Dura, por supuesto, la vida es un desafío y vamos a tener desafíos todos los días con mucha frecuencia, pero muchas veces nosotros terminamos haciendo que la vida sea dura porque tenemos expectativas que no se compadecen con la realidad. Mira, eso pasa y muy frecuentemente. ¿Cuántas veces, por ejemplo, hay personas que tienen un trabajo, tienen una estabilidad laboral, tienen tiempo, largo tiempo, años, incluso hasta más de una década en un trabajo, pero conocen la oportunidad de generar ingresos de otra forma diferente a como lo están haciendo? Es una oportunidad maravillosa creando un negocio, porque tener un negocio, tener el propio negocio, también es una forma de generar ingresos. Un trabajo donde yo voy a una empresa a laborar es una manera de generar ingresos. Otra manera es precisamente tener un negocio propio. Pero a veces nos dejamos llevar por la ilusión, por las promesas, que vamos a ganar de cierta manera, que vamos a ser dueños de nuestro propio tiempo, que voy a ser mi propio jefe, que no voy a tener que rendirle cuentas a nadie, y asumimos un compromiso de un negocio con el agravante que en ocasiones somos capaces de renunciar a la estabilidad laboral que nosotros teníamos. Incluso a veces hasta en la misma empresa nos advierten: ¿estás seguro? Mira, este es tu trabajo, aquí hay estabilidad, ¿de verdad vas a hacer esto? Sí, pensalo bien, no importa, porque yo sé que allá voy a generar ingresos y a mí me va a ir muy bien y voy a poder viajar y un montón de cosas. Y claro, todas esas cosas uno las puede tener con un negocio. Un negocio que funcione, por supuesto. Un negocio que genere ganancias, por supuesto. Y cierto tipo de ganancias para poder vivir de las formas en que las expectativas que tengo se acomoden a eso que las ganancias me están dando para poder vivir así. Pero muchas veces, al igual que en la relación de pareja, pasamos por alto algunos otros factores. Porque uno, con esa expectativa de la forma que idealizamos la realidad, en muchas ocasiones distorsionándola, básicamente queremos que las cosas funcionen de cierta manera. Pero también hay otros factores que influyen para que un negocio tenga éxito. Y a veces desconocemos esos factores. Y cuando nos enfrentamos a la realidad, cuando nos enfrentamos a todos los otros elementos que habíamos pasado por alto, pues realmente es cuando la situación se puede volver muy compleja y nos quedamos sin lo uno y sin lo otro. En los negocios existe una realidad que cualquier persona que ha estado en el mundo empresarial te lo puede decir. Un negocio es una inversión y todas las inversiones tienen dos posibilidades: ganar o perder. Y estás asumiendo el riesgo. Podés ganar, qué bueno que ganes, pero también puedes perder. Y en las ganancias a veces uno gana, pero no como uno estaba esperando. Y hay unas dinámicas que lo podemos hablar en otro video para explicarte cómo funciona eso, y que es muy importante que lo tengamos en cuenta antes de embarcarnos en una situación de esas. Igual sucede como cuando uno va a un buffet y tiene mucha hambre y dice, por lo menos así como decimos en mi país: tengo tanta hambre que me comería un elefante. Es una forma de decir que tengo muchísima hambre. Así que pasamos al buffet con un plato y llenamos ese plato con mucha comida,
porque tenemos mucha hambre y la expectativa que tenemos es que soy capaz de comerme un elefante. Me comería todo lo que está servido en la mesa. Estoy distorsionando la realidad. ¿Y cómo la distorsiono? Por ejemplo, estoy negando la realidad en que es obvio que yo no me puedo comer todo eso. Pero como estoy inflando las expectativas, desconociendo esa realidad, se me hace fácil echar un montón de comida que después, cuando me siento a comer, me doy cuenta que no soy capaz de comerme todo eso. Y como nos dijo una vez una señora a quien aprecio mucho, que recuerdo con afecto, precisamente en un buffet, nos dijo, mucho cuidado, que el ojo es más grande que el estómago. O sea, asumimos más responsabilidades, más peso del que podemos cargar. Igual pasa a propósito del peso cuando uno va al gimnasio y si no tiene una asesoría profesional, podemos terminar asumiendo más peso del que podemos cargar. Y así cuando nos dicen empiece con 10 libras, decimos no, no puede ser, yo soy capaz de hacerlo con 50 libras, con 100 libras. Y bueno, pues terminamos asumiendo cosas que en ese momento no somos capaces y se nos sale de las manos y tenemos que enfrentarnos con las consecuencias. Insisto, cuando las expectativas están por encima de la realidad, genera frustración. Cuando las expectativas están por encima de la realidad que empiezo a vivir, ahí aparece la frustración. Y es cuando uno dice, yo creé este negocio, renuncié a mi trabajo y dejé mi estabilidad laboral por esto. Yo no pensé que las cosas fueran a pasar así, que fueran a suceder así. ¿Cuántas veces terminamos metidos en una relación con una persona maravillosa, pero que no nos habíamos dado cuenta de las exigencias y responsabilidades que tiene una relación para que funcione bien y no me había dado cuenta? Y uno dice, es que yo no sabía que esto era así. Pasa y muy seguido, va uno de vacaciones a otra ciudad, se queda 3, 4 días, allá el anfitrión, la persona que nos recibe, nos lleva a conocer, vamos a diferentes sitios, pasamos muy bien, la persona que nos recibió en esa ciudad nos atiende de maravilla en esa ciudad, en ese país, y quedamos extasiados con ese lugar, con esa ciudad, con ese país, y hasta nos atrevemos a hacer comparaciones de esas odiosas con el lugar donde nosotros vivimos y decimos, allá es mejor, me quiero ir para allá, me quiero ir a vivir allá. Y cuando uno se va a vivir allá, entonces ahí te das cuenta que es una realidad diferente a lo que vos estabas pensando. Es que es muy diferente ir 3, 4 días a un lugar y pasarla muy bien, y otra muy diferente es irse a vivir allá. Es totalmente diferente. Y es cuando tenías una idea y te enfrentaste a una realidad que es diferente y entonces existe la frustración. No es ser pesimista, no es ser negativo, ni más faltaba, porque entonces podrías vos pensar, ¿es malo tener expectativas? Para nada, para nada. ¿Podemos tener expectativas con una persona? Claro, uno puede tener expectativas, porque uno asume generalmente un proyecto con una idea. Espero que pase algo. Cuando uno va a ver una película y saca un tiempo, a los que nos gusta el cine, uno saca tiempo para ver esa película, uno espera que la película sea buena para uno por lo menos y que uno pueda decir, genial, la disfruté, pasé bien. Uno tiene expectativas, uno se mete a un proyecto de largo aliento como es una relación de pareja, por ejemplo, si esa es la intención, y uno lo hace con una expectativa. Uno no se mete a una relación con el propósito de fracasar, uno se mete a una relación, asume una relación de pareja porque espera que le vaya bien. Si uno supiera de antemano que va a fracasar, pues no se mete. Y si uno crea un negocio, uno lo hace porque espera que le vaya bien. Si uno de antemano sabe que le va a ir a uno mal, que va a fracasar, que va a perder, pues no se mete. Obvio. A mí me gusta mucho leer y cuando compro libros,
yo espero encontrar en ese libro algo que me genere a mí una retroalimentación y en consecuencia, pues yo pueda decir, fue una muy buena inversión haber comprado ese libro. Pero todos sabemos que cuando, vuelvo e insisto, a los que nos gusta el cine, hemos ido tantas veces a ver películas que en algún momento hemos tomado la decisión de ver una película que no satisfizo las expectativas que teníamos. Igual pasa con los libros. A veces tenemos libros que pues, no cumplieron con las expectativas que teníamos, porque eso forma parte de la realidad. Y está bien tener expectativas, es sano tener expectativas. Hay veces las personas cuando entran a hacer deporte y, por ejemplo, van a un gimnasio con el propósito de aumentar masa muscular y están visualizando verse de cierta manera, pero cuando pasa el tiempo y las cosas no son como estaban esperando, pues obviamente que existe incomodidad, uno se frustra. Y termina uno diciendo, es que eso no sirve, es que eso no funciona. Claro que sirve, claro que funciona, pero insisto, hay que tener expectativas como decía mi papá, con la mente en el cielo, pero con los pies sobre la tierra. O sea, no distorsionar la realidad, no crear futuros alternos que se salen de la misma realidad. Y así como uno anticipa un futuro esperando que a uno le vaya bien, también anticipa todas las circunstancias que hay que tener en cuenta para favorecer que lo que yo espero funcione salga como yo estoy esperando. Pero la probabilidad que las cosas no salgan como yo estoy esperando existen. Claro que existen y hay que tener cuidado con eso, porque si no, obviamente nos vamos a frustrar. Y con la frustración viene el sufrimiento, la amargura, la culpa y un montón de cosas de esas que uno termina luego diciendo que es que la vida es muy difícil, que es que la gente no entiende cómo es la vida. Y vamos a ver que estamos hablando desde la realidad personal y de cómo muchas veces terminamos asumiendo esos proyectos. Ahora bien, cuando la realidad supera mis expectativas, es decir, cuando lo que yo iba a buscar se dio, pero se dio con creces y se dio muchísimo mejor y la realidad está por encima de mis expectativas, allí hay satisfacción. Claro, porque yo esperaba una cosa, pero terminé recibiendo mucho más de eso. Y terminé asumiendo una relación de pareja con una expectativa y vamos a ver que salió mucho mejor de lo que yo esperaba y por supuesto estoy muy contento. Asumí un negocio con una idea y vamos a ver que con el negocio me está yendo muchísimo mejor de lo que yo esperaba y por supuesto que estoy satisfecho. Hay satisfacción. Y hay gente que dice que eso es una ruleta, que eso es tirar una moneda al aire. Y cuando uno tira una moneda al aire con la esperanza de que caiga como yo quiero que caiga, o una ruleta esperando que caiga el número al que yo le estoy apostando, hay que tener mucho cuidado porque hay que prever muchas situaciones. ¿Los negocios funcionan? Claro, funcionan. ¿Los negocios generan ingresos? Por supuesto, generan ingresos. Los negocios le dan a los dueños de esos negocios la oportunidad de disfrutar de su tiempo, de ser sus propios jefes, de darse un nivel de vida importante. Sí, los negocios hacen eso. Uno puede en los negocios encontrar eso. Pero también tenés que tener en cuenta que la realidad existe y que así como hay negocios que funcionan, hay negocios que fracasan. Hay que tener cuidado con eso. Preguntarle a cualquier emprendedor de largo aliento y te va a decir que en algún camino, en algún momento del camino de su vida como emprendedor, ha tropezado, ha fracasado. Esa es su realidad y eso le pasa a muchas personas. Pero por eso es que hay que saber hacer las cosas. En consecuencia, ¿cómo puedo yo plantearme expectativas que no jueguen en mi contra? ¿Cómo puedo hacerlo? Es importante aprender a entender que existe una realidad que tiene unas dinámicas que están más allá de mi forma de pensar y que esa realidad se comporta independientemente de lo que yo espero de ella. Sigue un curso
independientemente de si a mí me gusta o no. Y hay que aprender a pensar en eso. Y como decía Ayn Rand que para poder liderar, mandar sobre la realidad, primero hay que obedecerla. Primero hay que entenderla, obedecerla y luego sí poder liderar, mandar sobre esa realidad para que yo pueda predecir resultados entendiendo las dinámicas de esa realidad. Y si yo respeto esa realidad, las probabilidades de éxito crecen. Pero ¿es un éxito absolutamente garantizado? No, porque hay elementos que hay que tener en cuenta. Por eso, cuando tengamos expectativas sobre un futuro, hay que sopesar, valorar, evaluar, investigar, preguntar antes de dejarnos llevar por una ilusión que no corresponde a la realidad y que en consecuencia nos vamos a frustrar. Te invito a que leas mi libro El principio de la doble creación. Allí te hablo específicamente sobre cómo trabajar esa manera de pensar para que nosotros no nos comportemos como aquel que se sabotea a sí mismo, uno mismo colocándole palos a la rueda del vehículo en el que yo voy tropezando, cayendo y una y otra vez sobre la misma situación, y todo porque no fuimos consecuentes y respetuosos de esa realidad. Hay que tener expectativas, sí, pero insisto, como decía mi papá, la mente en el cielo, o sea, la expectativa, pero los pies sobre la tierra, respetando esa realidad. Y para darle más elementos de juicio, darte más elementos de juicio, con todo lo que hemos hablado de las expectativas, te dejo acá este video que espero contribuya y de qué forma a tomar mejores decisiones sin, insisto, sin distorsionar la realidad. Pies sobre la tierra y la mente en el cielo. Gracias por venir hasta acá, estar hasta acá, y nos encontramos en el próximo video. Hasta la próxima.